pero no es la nuestra. Vamos a izar la nuestra, soldados. Si yo combato, combatan. Si yo huyo, mátenme. Esa es una consigna de Sucre. Si yo huyo, mátenme. Porque no es general el que se quede en el cuartel, es general el que va a la cabeza de su ejército. De modo pues de que, queridos hermanos, yo no le estoy quitando mérito, ni le estoy quitando derechos, ni mucho menos metiéndome con aspectos jurídicos, pero yo pido que el pueblo pida representación de sus directivos, y si no, nosotros no somos las personas que vamos a poder en lo sucesivo hacer una definición de nuestra posición frente a las instituciones. Eso ha pasado en Colombia, ha pasado en el Ecuador, en el Perú, en todos los países donde yo he conocido gnosis. Se ha acabado porque cuando la cabeza anda mal, o cuando uno se emborracha, ¿qué es lo que siente que se le desvanece? ¿Son los pies o es la cabeza? Cabeza, cuando la cabeza anda mal, indiscutiblemente el cuerpo se tuerce. Esto aquí, y se pueden preguntar, dirán, pero los que no analizan en el orden que están dirán, pero esta gente sí es regionalista, no llegue. Yo vengo de Colombia, vengo del Perú, de la Argentina, y nos ponen en la bandera venezolana ahí. Pues eso tiene los colores de la... ¿Iba a decir algo? Claro, está bueno ¿Hace cuánto tiempo, ya se puede decir casi que años, unos 2 años por ahí, una integración de 3 fuerzas, que aquí se dijo? Esas 3 fuerzas se han integrado en el pueblo gnóstico. Esas fuerzas no se han integrado en fulano de tal. Esas fuerzas se han integrado y están su raíz en el monasterio Lumen de Lumine. Si yo estoy diciendo algo aquí, queridos hermanos, no es porque me provoque decirlo, ni porque seamos incapaz nosotros de pasar una semana. Eso ya estamos acostumbrados, eso nosotros lo sabemos manejar aquí a medias, pero lo hemos hecho y con la comprensión de ustedes se ha podido hacer. Tenemos profesionales de todos los niveles que pueden hacer sus disertaciones y así se hace una convivencia. Lo que no podemos nosotros es permitir, vamos a decir así, sin sentar cierto precedente, de que se le insinúe al pueblo que no esté donde debe estar. El maestro dice en ese comunicado que les digo, necesitamos un punto, un centro magnético para la América. Y cuando yo le pedí algunas informaciones acerca de cómo funcionaría el monasterio, me las dio y dijo, allí, en ese lugar, estarán las fuerzas, estas y estas y estas, para que así el pueblo gnóstico se pueda integrar mejor con el cuerpo de doctrina. Con el cuerpo de doctrina. De modo que entonces, hermanos, aquí las tenemos. Hay 3 aspectos de esas fuerzas, que es la luz, el calor y el sonido. Nosotros sin eso no nos realizamos, ninguno. La luz, el calor y el sonido son unos derivados del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a grosso modo, en una forma muy breve, vamos a hablar de eso. La luz es aquello que llega a la tierra y viene por intermedio de ¿qué? Del sol. El sol es el Cristo manifestado a través de esa bola de fuego, como dicen por ahí los científicos, que no está el fuego, sino son los destellos de la luz propia que tiene. Esa luz la tenemos todos nosotros y la proyectamos dándole enseñanza y haciendo un cambio psicológico, físico y desde luego mental. Mientras no haya ese cambio, indiscutiblemente es muy poca la luz que nosotros podemos hacer manifestar en el camino de cualquier persona. Pertenece al color amarillo, al de aquí abajo. Esa es la luz. Esa es justamente el elemento que nos llama a todos
para que hagamos misión, para que le entreguemos la gnosis a la gente. Es un deber sagrado. Tampoco estamos de acuerdo en que se le siga interfiriendo el derecho de que toda persona se prepare en un curso para entregar la enseñanza. El maestro Samael dice que todo gnóstico es un misionero en potencia. Y se le está poniendo demasiado trabas a toda persona que quiere salir a hacer misión. Venezuela la debíamos de tener invadida por lo menos con 1000 misioneros, que podíamos tenerlos. Yo sé que los podemos tener, pero no los tenemos, justamente porque se han habido demasiados cálculos. Se razona demasiado para darle derecho a una persona que salga a entregar la enseñanza. Si no puede dar, no tiene facilidad de expresión para dar una conferencia, se le debe dar el permiso, el derecho de que vaya de puerta en puerta entregando una hojita volante o haciéndose misionero vendiendo libros. Pero lo cierto es que el mensaje hay muchas formas de llevarlo. Este señor es el que llama a la reflexión para eso. El color amarillo pertenece al Cristo, ya ustedes saben. Este otro señor es el que nos enseña la ciencia de la transmutación. Es el que nos enseña prácticamente a desarrollar aquellos átomos autónomos del ser que dan el amor. Es el que nos enseña a nosotros a poner en actividad todos los centros magnéticos y todo lo que es el sistema de glándulas endocrinas. Ayer decía un hermano médico que con justa razón el ritual dice que sus corrientes pasen por mí para avivar y no sé qué. No. Donde el ritmo de mi vida existe. Este señor es el que hace eso. Es un derivado del Espíritu Santo. Y este señor pertenece a la vibración. Nadie puede, ninguna persona puede despertar conciencia si trabaja con los dos primeros y no con el tercero, o trabaja en la parte ascendente o en la parte descendente. Se necesita de los tres. Entonces ahí tenemos. Yo quiero que todos ustedes me entiendan, y lo he venido diciendo en esta convivencia y lo seguiré diciendo, que es el momento que todo el pueblo gnóstico tomemos esa responsabilidad y nos dejemos de aquel dicho popular tan absurdo que dicen: el que manda, manda aunque mande mal. Eso es una cosa que encaja dentro de la revolución hasta democrática, sería aceptable. Pero dentro de la revolución de conciencia de una persona no encaja eso. Porque es decir, de que nosotros vamos de pronto nos dicen, bueno, la gnosis es, pero eso de la muerte no. Y aquí se paró en este mismo lugar el bodhisattva de un maestro, una ocasión a decir que el ego no moría, nos lo dijo delante de 500 personas. Y ahí está sosteniendo esa tesis, y eso es falso, y lo está diciendo el bodhisattva de un maestro reconocido por el maestro Samael. De modo pues de que entonces tengamos cuidado, hermanos, quitémonos ese falso sentimiento que una persona porque se pone una túnica blanca ya todo lo que dice es cierto. Eso no es así, porque ¿cuándo es el maestro el que habla y cuándo es la persona? Yo quiero que el día que yo me retire me quede la satisfacción de que todas estas cosas se han dicho, porque las he conocido, las he aprendido en el camino que me ha tocado recorrer. Se equivocan las personas que creen que todo lo que fulano dice es cierto, porque lo investigó en los registros acásicos de la naturaleza. Yo oigo lamentablemente en la misma iglesia gnóstica personas que dicen: anoche me dijo el maestro Samael tal cosa. Eso se codean con el maestro Samael. Y resulta que cuando uno analiza un 100% de esos mensajes que el maestro Samael manda, están retractando
algunos de los decretos y ordenamientos que el maestro dejó. Yo en esas investigaciones casi no creo. Mejor es que no nos enredemos en eso de las investigaciones que fulano hace y nos ciñamos por los libros que el maestro dejó. Esas obras, dice el maestro, son escritos con ascuas, con carbones encendidos. Esas ascuas es el verbo de oro de ese maestro. Y ahí no hay engaño, ahí no nos pueden engañar. Pero no porque nosotros vayamos teniendo grados y vamos teniendo no sé qué cosas, ya con eso podemos ir a modificar lo que la Avatara dejó. Dios quiera que yo los pueda acompañar en otras convivencias más, pero si no los puedo acompañar, que conste que hoy lo dije. Hoy es día Jueves Santo, estamos empezando la Semana Santa, y yo estoy dispuesto a que se haga la voluntad del cielo. Si me toca retirarme, me retiro, no de la gnosis, pero de este plano físico. Si ese es el desiderato del cielo, lo hago, porque estoy pasando por una etapa que lo exige, y que casi es difícil poder uno conservar el cuerpo físico, porque así ha tocado hacerlo. Y no estoy diciendo que estoy por allá en la tercera montaña, simplemente son procesos que son muy difíciles y que el cuerpo físico, cuando ha pasado por algunas etapas donde se ha dañado ciertos centros, ya el trabajo ya no se puede hacer igual. Y mi meta es lograr mi liberación algún día. Entonces, qué raro tiene que uno tenga que cambiar su físico. Pero no quiero, queridos hermanos, esto que estoy diciendo, no quiero que mañana o pasado seamos nosotros testigos de la desbandada de un pueblo, porque no hemos conservado ese lineamiento y ese ordenamiento del maestro. Siempre queremos que se conserve, y no les interese a ustedes las cantidades, interésenle a ustedes la calidad de interpretación y la calidad de enseñanza que se dé para que el nivel del ser de cada persona se vaya elevando. Yo sé que muchas personas de las que están aquí no me están entendiendo, quizás no me ponen a la atención de lo que yo estoy diciendo para que quede constancia en la conciencia de ustedes de lo que se está diciendo. Yo no puedo ocultar el sol con un dedo, ni me puedo parar aquí a decir otra cosa que no sea lo que a mí se me está mostrando, lo que a mí se me está diciendo. Todo es posible en la vida, pero yo no tengo la última palabra. Así que, hermanos, si por algo estamos aquí es porque necesitamos elevar el nivel del ser de cada uno. Y eso se hace con el cuerpo de doctrina, sin estarle cambiando, sin estarle quitando, sin estar diciendo que fulano está mal y que fulano está bien. Simplemente vemos mal lo que no se hace en obediencia al cielo. Eso sí está mal. Así que la misión, estos tres colores están aquí presentes físicamente en cada uno de nosotros. Aquí están. El uno llama a que entreguemos el mensaje, el otro llama a que nos purifiquemos y seamos castos, y el otro llama a que despertemos conciencia y no sigamos en la misma situación, en el mismo ir y venir, y confundidos por otros confundidos. Cualquier cosa que quieran decir pueden hacerlo, ya que voy a entregar la palabra. Por eso yo digo, el que hoy dice que esto se hace así, y mañana dice que esto ya no se hace así porque se hace así, que lo investigó en los mundos superiores, ya me hace pensar que las investigaciones están sujetas al punto de vista que en ese momento se tenga. Siempre se ha dicho, nadie le impide a uno que muera, nadie le impide a uno que nazca, nadie le impide a uno que haga el sacrificio. Pero si nosotros no nos quitamos el yugo, eso es como el buey que va arando. Y lleva un palo ahí que, bueno, si voltea para acá, tiene que voltear el otro también. Porque como los une un mismo palo, o no es así. Así estamos, así pasa con el pueblo. El que va a voltear para acá, si el otro no voltea, no lo deja voltear porque estamos amarrados con un mismo palo. Y uno tiene que quitarse esos yugos,
porque ya a mí me da la gana mirar para acá, no tengo por qué estarme trayendo a Daniel detrás, o si él va a mirar para allá, no tiene por qué estar yo torciendo también la nuca para allá. Eso, entiéndame qué es lo que yo estoy diciendo. Nosotros vinimos aquí para ser libres, y la libertad no es cuestión de hipótesis, la libertad no es cuestión de normas, la libertad se hace, la libertad nace. Por eso yo siempre he dicho en relación a la paz, nosotros creemos en la paz, pero no creemos en la paz impuesta por cañones. No creemos eso no es paz. Dice Bush, gracias a no sé cuántos 2.000 aviones pudimos imponer la paz en Medio Oriente. Cuando acabaron la gente, pues ¿con quién peleaban? Eso no es paz, eso es una dictadura. Nosotros queremos una paz que nazca del corazón de cada persona, por un esfuerzo hecho y por una comprensión, no porque a uno le digan, usted no le tiene que dar rabia más, cuidado le da rabia, porque donde le dé rabia lo metemos al calabozo. Pues el pobrecito puede estar que quema de ira, pero tiene que reír porque el calabozo es muy feo. Así pasa. Aquí no se puede fingir, lo que uno es adentro tiene que ser afuera. De ahí que muchas personas en ocasiones el camino de los iniciados lo ven mal, porque como se muestra de afuera lo que es adentro y adentro es lo que es afuera, si es que está haciendo más o menos un trabajito aceptable. Eso es. Entonces uno en ocasiones dice, no digo porque me temo. Pero resulta que no lo dice, está en juego un pobre pueblo. Sino que nos lo digan aquí los hermanos de República Dominicana, yo siempre los pongo como ejemplo. ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó allá? Se perdió un pueblo, y un pueblo grandísimo, 2.000 y pico de personas. ¿Por qué? Por aquello de callar cuando hay que hablar, o hablar cuando hay que callar. Entonces ahí es donde está la situación, no estamos diciendo lo que a nuestro juicio nos parece. Tenemos en la República de Colombia un caso igualito, y con el respeto que me merecen los hermanos de Colombia, pero igualito, por no haber hecho, aquí tengo allá enfrente un señor que tiene una ruana blanca, que le consta. Hace más de 7 años yo yendo, mire lo que va a pasar, mire lo que va a pasar, mire lo que va a pasar. Unos poquitos tomaron la decisión de irse poniendo más o menos en ese ordenamiento. Los demás, ¿qué pasó? Pueblo por lo menos de 3.000 o 4.000 personas que se van para la calle, se van protestando en la enseñanza. Porque se dice, ahí están los libros, lean los libros. Señores, el hecho de nosotros entender la enseñanza es un don de Dios. Si uno no ha adquirido todavía ese don, no entiende la gnosis, no la entiende. Ese es un don que se lo tiene que ganar uno, pidiéndole a cada momento a la Madre Divina, al ser interno, para que el sentido de la inspiración nazca y se desarrolle en cada uno de nosotros. En el día de hoy tenemos la presentación aquí de unos temas que los considero de suma trascendencia, queridos hermanos. Quizá ayer me decía alguien que todas las convivencias tenían un nombre. La pasada fue el cuidado de la vida, y pienso que ese debe ser el nombre de esto, porque se relaciona más que todo con la salud. Tenemos un material humano de mucha trascendencia, muy calificado, y justamente va a pasar aquí unos hermanos médicos en la universidad aprendiendo, y que hoy nos pueden dar a todos nosotros ampliarnos qué es la vida, cómo se maneja, por qué en ocasiones las automedicaciones, el uso de medicinas que no sirven, el uso de elementos que en lugar de sanar lo que hacen es agravar la situación. Pero
pero no llega, no, pero no me dejen. Pues aquí la doctora, y queremos que usted pues abra este, ¿cómo se le dice? Taller, panel, ¿cómo se llama? Simposio. ¿Qué horas son? Porque esta hay que decirle cuántas horas va a hablar. 10 y 20. Bueno, tengo la palabra, Angelita. Esta es una hermana que se acaba de graduar médico y que le conocemos el valor humano, el sacrificio. Sabe que a mí me gustaría en un ratico que nos cuente la experiencia que tuviste por allá con los, con los yaruros, por allá andando en canoas, y cuando la canoa se llenaba de agua se montaban los cocodrilos y pasaba el apure y llegaba al otro lado. Bueno, mejor dicho, si toda esa coba que nos ha dicho es cierto, mejor dicho, esa mujer no tiene miedo ya, lo mató todo. No, esa es la doctora Yeliza, sí. Nos honra con su presencia aquí. Muchas gracias, don Nicolás y la familia que han venido. Por ahí está Larry, está la familia. ¿Ustedes quieren enflacar? A propósito, tengo la fórmula magistral para enflacar. Uno, otro, porque no vamos, bueno, más o menos 20. Agua de coco. Paz inmerencial. Haciendo unas pequeñas reflexiones acá acerca de lo que el maestro nos ha dicho en toda la convivencia. He visto que a veces el aspecto emocional juega un papel fundamental en cada uno de nosotros cuando venimos acá a esto, puesto que las informaciones que recibimos pues nos motivan mucho en el momento, y luego cuando llegamos a nuestros hogares pues esa fuerza, la que nos hemos cargado acá, pues ya no la hemos canalizado. Entonces ojalá y esto pues, que yo se lo digo porque me ocurría, ¿no? Haciendo un pequeño momento de reflexión por acá, de las cosas que el maestro ha hablado, sentía esa necesidad imperiosa de realizar algunas de las cosas que acá nos han informado, y eso en otras oportunidades ha ocurrido. Entonces ojalá y esto pues que les estoy diciendo sirva también de reflexión a ustedes, puesto que toda la convivencia, como dice el maestro, siempre ha ocurrido. Uno anota las cosas acá y llega a sus casas y nunca pues las llega a plasmar. Entonces esto como pequeño corolario para comenzar. Bien, dice por ahí uno de los textos del compendio maravilloso, que es el libro de Medicina Oculta, el venerable maestro Samael, donde dice los esbirros de la higiene serán los sepultureros de los médicos. Unos términos bastante fuertes para nosotros, y yo los acepto, puesto que también otra de las cosas que dice allí es que cuando los médicos están en su proceso de graduación, en sus estudios, pues son personas muy sencillas, muy humildes, y luego que llega el momento ya de su culminación, de la etapa ya de culminar su carrera, pues en verdad que ese pavo real, ese orgullo, se acrecenta bastante en cada uno de nosotros. Nos dicen en el campo de la medicina que el 95% de las enfermedades son de origen psíquico, el 95%. Y solamente el 5% es de origen orgánico. Entonces veamos allí que el venerable maestro Samael va un poquito más lejos allá, nos habla del 100%, puesto que si vemos, nosotros la causa de la enfermedad nuestra son de origen kármico, es el ego, ¿cierto? Y como nosotros estamos constituidos por material energético, somos pura energía, continuamente vivimos nosotros fornicando, en el sentido amplio de la palabra, fornicamos con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestros hechos, en todas las cosas nosotros estamos fornicando porque estamos perdiendo energía. Yo pongo estos ejemplos como a veces se ha dicho por ahí en algunas de las mismas primeras cámaras. Estamos cargados de energía. Yo pongo ejemplo una batería de un carro, de sus órdenes acá. Sucede que cuando un carro permanece con las luces prendidas, carro acá, bueno, conectamos esa batería a las luces, y si dejamos esa luz encendida, pues vemos que esa luz le va quitando, absorbiendo la energía a la batería. Por supuesto, por ende, esto tiende a descargarse. Asimismo ocurre con nosotros. Cuando nosotros vivimos continuamente pensando tantas cosas que divagamos nosotros,
pues nos estamos descargando energéticamente. El pulular de tantos pensamientos, de tantas ideas que fluyen continuamente, la divagación que siempre tenemos, estamos acá sentados, pero mentalmente estamos desconectados. En ese momento ya nos estamos descargando, estamos perdiendo energía. Entonces veamos que es necesario que nosotros analicemos este aspecto, que si estamos cargados de energía, debemos de tratar de hacer un trabajo consciente sobre sí mismo. Por esto que se está diciendo acá de que el 95%, si se habla en los mismos textos de la medicina, que el 95% de las enfermedades son de origen psíquico y solamente el 5% orgánico. El maestro nos explica en forma ya más amplia que realmente el 100% de las enfermedades tienen ese origen allí, pues partamos en ese momento. Empecemos por aspectos básicos, fundamentales, por ejemplo en ese cambio. La vida se compone de detalles, nosotros debemos cambiar, es por esos pequeños detalles. Es preocupante, por ejemplo, que tantas cosas que se dicen acá, y disculpen ustedes que una vez se tenga que estar repitiendo cuestiones por allí que ya nos lo ha dicho el maestro y todos los hermanos acá, que uno quiere un cambio, pero no empieza con aquellos pequeños detalles. Yo veo con preocupación a veces, y uno mismo ve el tecnicismo que hay, que la gente quiere llegar allá o va allá a los otros planetas, la luna, etcétera, y hace tantos inventos con tantos cohetes y tantas cosas. Y aquí, por ejemplo, una cosa tan chiquitica como es el virus del SIDA o del cáncer, pues nos está minando, nos está acabando. Entonces nosotros queremos cosas tan amplias, así como por ejemplo como practicar el arcano, salir en el astral, hacer tantas cosas, y no somos capaces de decir un momento dado, bueno, yo voy a dejar este cigarrillo para un lado, voy a dejar este pedazo de jamón, de cochino, que sabemos lo terriblemente que eso, lo dañino que es. Entonces no somos capaces de un momento dado de rechazar aquel aspecto, que puede ser algo sencillo para luego uno encaminarse por esa escalera haciendo las cosas en una forma escalonada. Empezar por esos pequeños detalles sencillos. Una de las cuestiones acá que mi persona quiere es más que todo dar unas pequeñas informaciones en relación a ciertas cosas por ahí que ocurren mucho con los estudiantes gnósticos. Veamos, por ejemplo, una de las cuestiones que hoy día está muy de boga es eso, las clínicas de despistaje del cáncer. Nosotros ya tenemos que cambiar un poquito la mentalidad en ese sentido. Vemos con preocupación que las damas, las hermanas gnósticas, tienden mucho a caer en ese tipo de cosas, buscando, y no solamente las hermanas, los hermanos también. Y me disculpan los hermanos médicos acá, pero ellos también más o menos tienen cierto conocimiento acerca de eso, de todas las maniobras que se hacen en relación a eso de esas clínicas de despistaje del cáncer y en los mismos hospitales. Usted me disculpa que yo digo que los hospitales son antros de muerte, y que Dios nos cuide de que nosotros caigamos en un hospital a ser hospitalizados por allá, porque están cometiéndose muchas aberraciones. Yo digo antro de muerte, y esto más o menos es porque, bueno, lo que se respira allí es un ambiente de enfermedades, ¿cierto? Vemos que, por ejemplo, los métodos de esa práctica de planificación familiar, cuando se le aplican dispositivos a las damas, los famosos aparatos y esas cosas, eso conlleva a que haya, por ejemplo, microabortos, ¿no? Y los microabortos son asesinatos, así chiquitos, pero son asesinatos, ¿cierto? Sucede que, pues, eso se va. Bueno, sucede que en los hospitales se practica mucho ese tipo de cosas de la planificación familiar. Aquí está un hermano que conoce bastante de eso. Por supuesto que ahí se va generando un ambiente muy negativo, ¿cierto? Porque ahí continuamente se está matando la vida. Se genera un ambiente muy pesado, muy denso, y eso conlleva a que todas las situaciones que se están viviendo hoy día a nivel hospitalario, y es una cosa que nos debe llevar a la reflexión también a nosotros, ¿por qué los centros hospitalarios, los centros de salud están en tan malas condiciones, tan precarias condiciones? Es justamente por eso, pues si allí se mata la vida no se puede estar generando nada bueno. Y por eso es que mi reflexión en cuanto a eso, de que nosotros, Dios nos cuide de caer en los hospitales, porque también se ve que se están ocurriendo muchas mutilaciones de órganos. Por ejemplo, a las damas o cualquier persona que llegue a un problema X de salud, llegue con una puntada, por ejemplo, a nivel de la fosa ilíaca derecha, que es lo que se habla en los términos médicos, a nivel abdominal, un dolor, que eso tiende a confundirse con cualquier patología por allí, y inmediatamente se recurre a la cirugía, porque es lo que también está de boga, que para todo se quiere resolver a punta de cuchillo. Se hace la intervención quirúrgica, se llega, y cuando se abre la persona se dan de cuenta que por ejemplo, la apéndice no estaba inflamada. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué procedimiento realizan los médicos allí? Bueno, extraer ese apéndice como una forma preventiva, ¿no? Se extrae ese órgano para que posteriormente no le vaya a dar
apendicitis. Y asimismo ocurre con muchos órganos que se les traen a las personas con ese objetivo. Se usan, por ejemplo, dosis masivas, por ejemplo, de antibióticos. Continuamente se le están aplicando antibióticos a las personas para que no le vengan infecciones. Entonces, si nosotros vamos a eso, pues tendremos que sacarnos el corazón o quitarnos la cabeza o quitarnos todos los órganos para que nunca nos vayamos a enfermar, porque es una forma preventiva. Entonces, esto es verdad que es bastante grave. Yo le digo porque eso está ocurriendo con mucha frecuencia a nivel hospitalario, que todo se quiere realizar, las soluciones se buscan a través de la cirugía y se están cometiendo muchas equivocaciones, muchas aberraciones en ese sentido y las consecuencias nefastas que vienen posteriormente a esto. Pues nosotros tenemos las armas. Yo le decía que, por ejemplo, tengo ese compendio maravilloso que es el libro de Medicina Oculta y Magia Práctica del venerable maestro Samael. Y hay otros rasgos o aspectos naturales por allí. La misma naturaleza nos ofrece todas esas oportunidades para que nosotros tengamos una mejor salud. Aquí tenemos las armas nosotros para prepararnos. La mejor medicina es la medicina preventiva. Y justamente eso radica allí en una buena organización que nosotros tengamos en cuanto al trabajo que estemos desplegando. Se hace mucho énfasis, mi persona por ejemplo, en cuanto a la alimentación, y eso es básico, es fundamental, partiendo de allí del punto de vista digestivo. Casi siempre la mayoría de las enfermedades parten de ese punto de vista del origen digestivo. Bien lo decía por ahí uno de los grandes escritores, creo que era Cervantes, donde decía que el estómago es la oficina donde se fragua la